Bueno, hola, les pido mil disculpas, tuvimos un problema técnico. Sí, tuvimos un problema técnico. Así que estamos empezando 20 minutos más tarde. Les pido disculpas. Había algún punto que estaba transmitiendo con la pantalla en blanco. Les queremos presentar hoy. Hoy empieza el ciclo, ¿no?, de videoconferencia de derechos humanos. Así que bienvenidos. Estamos acá con la expositora. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pilar Cabina, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación. Ahí dentro de la Secretaría trabajo en el área del Consejo Federal de Derechos Humanos, o sea que tenemos, digamos, el trabajo cotidiano de comunicarnos con las autoridades provinciales y municipales de derechos humanos. Y en este trabajo lo que tratamos de hacer es generar cooperación técnica, ayudar a las distintas áreas para que relancen o a veces empiecen a tener actividades en distintas áreas de lo que son derechos humanos. Ok, ustedes se encargan de todo ese programa. Coordinamos, y es un trabajo de derechos humanos, como saben. Es un área que implica mucha coordinación entre áreas, ¿no? O sea, estamos pensando que dentro de los que son derechos humanos implica el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, al ambiente. Entonces, mucho del trabajo de lo que se va a hablar hoy, pero también de lo que se va a seguir en las otras charlas que van a dar acá de derechos humanos, seguramente va a haber mucho trabajo de coordinación entre áreas. Por eso nosotros decimos que somos un área transversal. Que con todas las áreas tienen que articular. Claro, porque coordinamos con distintos ministerios. Digamos que la política de derechos humanos no es una política puramente de la Secretaría de Derechos Humanos, sino que la ejecutan todos los ministerios, los que trabajan sobre salud, sobre seguridad, sobre todos. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que lo más fuerte es el trabajo de coordinación y de poner en común algunas ideas. Ok, perfecto. Y hoy el tema que nos van a traer como primera videoconferencia, nosotros, como te contábamos recién, acá hay público. Ella me decía, ¿qué tipo de público está del otro lado como para poder transmitirlo? Tenemos de todo tipo. En algunos puntos a veces hay alguien que trabaja justo en el área del municipio dedicada a justicia, y a derechos humanos, pero hoy tenemos ciudadanos de todos estos puntos. Así que contanos sobre qué nos vas a poder hoy orientar. Bueno, hoy les queríamos traer como un punto importante para nosotros, cuál es la coincidencia entre lo que es la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y las agendas de derechos humanos para la gestión, que es tanto a nivel internacional como nacional y hasta municipal o local, digamos. Uh-huh. Así que la agenda de ODS se llama, que son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa que se dio en Naciones Unidas, en la cual todos los países de Naciones Unidas acordaron ciertos objetivos que se van a buscar cumplir de acá hasta el 2030. Uh-huh. Es muy interesante porque en realidad esta es la segunda etapa, parece la primera pero es la segunda, porque en el año 2000 hubo una iniciativa de Naciones Unidas en la cual se consensuaron entre todos los países 8 objetivos que iban a ser los objetivos del milenio, y que fueron objetivos que permitieron que todos los países pudieran apuntar hacia el mismo horizonte, ¿no? Son objetivos, por ejemplo, el primer objetivo era que no haya hambre. Uh-huh. Obviamente, como se imaginan, en Naciones Unidas de pronto hay países como países sudafricanos o países que viven situaciones de guerras, hay países como Suiza, como Suecia, países súper desarrollados. Entonces, estos objetivos son objetivos que se ponen, digamos, en un marco general, como, Uh-huh. Nuestro objetivo sería que no haya más hambre o mejorar el medio ambiente, y después cada uno de los países
hace lo que sea, digamos, hace una adaptación de ese objetivo a su propia realidad. Obviamente que no van a ser las mismas las acciones en Suecia que en Nigeria, porque aparte los problemas son diferentes, ¿no? Entonces las acciones para esos problemas son distintas. Totalmente. Depende del contexto. Entonces, cuando llegaron al 2015, que los objetivos del milenio, que eran 8, se terminó son objetivos a largo plazo, porque son a 15 años. Estos objetivos en muchos países habían servido para orientar a todas las gestiones, ¿no? Como que el Estado tenía presente que esos eran los objetivos primordiales para pensar sus propias políticas públicas. Ajá. Y sobre esto se hicieron informes y se vieron en qué medida y cuáles fueron las acciones que más ayudaron. Y bueno, esto permitió también trabajar, por ejemplo, con temas como medio ambiente, que no todos los países eran prioritarios, y esto lo permitió ponerlo en la agenda como un tema prioritario, porque es como que Naciones Unidas le pide a cada país que estos sean temas prioritarios para los próximos 15 años. Como esto fue una experiencia muy nutritiva para las gestiones, porque generó un montón de trabajo, de capacitación en los funcionarios, porque generó un montón de herramientas también nuevas. Se decidió en el 2015, cuando se estaban acabando, reeditar la idea y mejorarla. Entonces se acordaron entre todos los países los que son los desarrollos los objetivos de desarrollo sostenible, que lo que tratan de hacer es pensar cómo desarrollar la sociedad de una forma sostenible. Tienen muchos objetivos que tienen que ver con ambiente, con la alianza entre la gente, la comunidad y el trabajo conjunto. Y sobre esto se desarrollaron 15 objetivos, que si les parece se los puedo mostrar en la pantalla. Estos son los objetivos para el 2030. 2030. Estos son los objetivos que tenemos para el 2030, que son los objetivos de Naciones Unidas, ¿no? Ven que ahí está el escudito del mundo. Entonces, son objetivos que tienen que ser objetivos que sean entendibles para todos los países del mundo, y después cada uno de sus países hace un proceso de adaptación de estos objetivos a sus propias realidades. Perfecto. Yo siempre digo que un ejemplo es, por ejemplo, que en el tema de salud, nosotros en la adaptación argentina incluimos el tema de disminuir el Chagas, que obviamente en otros países no lo pusieron porque no tienen mal de Chagas en esos lugares, ¿no? No lo van a poner en Islandia, donde no existe. Ajá. Y en cambio, en otras cuestiones que para nosotros no son, por ejemplo, el tema de los temas de género y el tema de las mujeres, es muy diferente la situación en los países árabes, por ejemplo, que acá en Argentina o en Latinoamérica, donde los problemas son diferentes, porque en los países árabes de pronto tenemos mutilaciones o, digamos, tortura en casos de que las mujeres hayan sido adúlteras, que bueno, son temas que nosotros no es un tema acá en la Argentina. Sin embargo, bueno, entonces por eso cada país va adaptando estos objetivos a sus propias realidades. Pero esto nos permite ver hacia dónde quisiéramos que fuera el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, los invito a mirar. Acá tenemos los 17 objetivos. Un segundo que voy a ponerlo más cerca tuyo. En cada objetivo, después, dentro de cada objetivo hay numerosas metas. En total son 170 metas. Por ejemplo, en el primer objetivo, que es el fin de la pobreza, tiene varias metas, una de las cuales es el fin de la pobreza especialmente de las personas de pueblos originarios, ¿no? Se van tomando como elementos de estas muy generales, como el fin de la pobreza, que obviamente es muy general, se van tomando elementos más específicos, ¿no? Tenemos el fin de la pobreza, el hambre cero, que también es... Sí, como prioridad número 1. Como prioridad número 1, que
como van a ver que muchas de estas cuestiones están dentro de lo que es la agenda de la gestión de gobierno de argentino. El tema de salud y bienestar, donde yo les decía, dentro de este objetivo, cuando vemos más adentro, podemos encontrar metas de salud reproductiva, de salud de la niñez, de no solamente que la gente se muera menos, sino que, por ejemplo, los hospitales sean más inclusivos, de educación de calidad también. El quinto es igualdad de género, y este también es un tema que es transversal, o sea que necesariamente coordina cuestiones de igualdad de género en el trabajo, en la salud, en la vivienda, en distintos elementos. Después vienen varios que tienen que ver con cuestiones ambientales, como el 6, agua limpia y saneamiento, el 7, de aumentar en todo el mundo de acá hasta el 2030 el uso de energías no contaminantes, y que esto sea asequible, o sea que sea posible para todas las personas, en el sentido que es económico, ¿no? Después van a ver en el 13, me cruzo algunos, la acción por el clima, que también tiene varios puntos en común. Vida submarina, por primera vez aparece el tema de cuidar no solo la tierra, sino también incluir en los objetivos mundiales el tema de la fauna y la subsistencia de los océanos, de otras vidas y ecosistemas terrestres que, bueno, están divididas con la submarina. Estos serían los objetivos más ambientales, y después tenemos temas de trabajo y crecimiento económico en el objetivo 8, en el 9, industrias, innovación e infraestructura, en el 10 es el tema de la reducción de las desigualdades en general, y en este caso especialmente habla mucho de lo que son para los países que tienen diferentes etnias o diferentes religiones dentro de un solo país. Nosotros en la Argentina, cuando fue la adaptación, pensamos mucho en las desigualdades, no solamente de género, que ya tienen, digamos, su objetivo aparte, sino de las personas pertenecientes a pueblos originarios, de las personas discapacitadas, con distintos tipos de discapacidades, de las personas migrantes también hay un trabajo importante, y básicamente el acceso igualitario a todos los elementos del bienestar, ¿sí? Y a su vez también hay un trabajo sobre ciudades y comunidades sostenibles, en el 11, y el 16 y el 17 son los más, para mí, novedosos. Son muy interesantes porque acá ya el objetivo es la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y el 17 son las alianzas para lograr estos objetivos. Y son dos objetivos que, cuando vemos las metas, están redactados pensando mucho en que en la coordinación más que en la competencia, ¿no? Claro, y que se coordine, que sea articulado, que haya paz, solidaridad, claro, que esté todo en armonía. Y que las instituciones busquen esa armonía entre los distintos grupos que viven en los mismos países o, bueno, en el mismo mundo también. Así que, como ven, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen mucho que ver con lo que son los derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que los derechos humanos son, vamos a volver nosotras, a ver, acá estamos. Saben que los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, que todos tenemos, independientemente de el DNI que tengas, si sos extranjero, si sos nacional, si tenés discapacidad, si no tenés discapacidad. Todos tenemos los mismos derechos humanos, y estos derechos están escritos y fueron ratificados por el Senado. O sea que cada uno de ellos, en algún momento de la historia argentina, el Senado firmó una ley, sancionó una ley en la cual se adoptan los derechos de las distintas convenciones. Una de las más conocidas es la Convención de los Derechos del Niño, pero hay muchísimas convenciones
En Argentina además tienen un estatus constitucional, están dentro de nuestra constitución a partir de 1994 y son las convenciones son como, en total, si las ves todas juntas, son un libraco gigante, ¿no? Pero si las vas viendo de a poquito, son listados de derechos o de pensar cómo sería la vida digna de los seres humanos, ¿no? Pensar que los seres humanos tenemos derecho a participar en la vida política, en la vida social, que tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a nuestra propia vida, que no se nos tortura, que no se nos secuestre, a nuestra libertad, que tenemos derechos a la salud y que ese derecho a la salud implica que la mejor posible de las saludes, que tenemos derecho a tener una educación de calidad y que esa educación sea igualitaria y que no me excluya de ninguna manera y que me acepte con respeto. Entonces todas las distintas convenciones van explicando cuáles son y cómo se deberían dar los derechos, ¿no? Por ejemplo, habla del derecho al trabajo y dice que a igual trabajo, igual remuneración, que dicen que los trabajadores tenemos derechos para opinar sobre nuestro propio trabajo, que tenemos derecho a sindicalizarnos, tenemos derechos. Entonces, sobre cada uno de los elementos que hacen a la vida social, los derechos humanos trabajan sobre el cómo sería la mejor opción, digamos, cómo sería el más alto estándar para que esto realmente fuera, digamos, para llegar a una vida digna. Ok, o sea, ya con esto te referís, vos tenés el derecho a la persona que ya por ser persona tiene esos derechos y dentro de eso se busca desde cada gestión, desde ambiente, desde clima, de pobreza, desde trabajar el tema para que tenga las mejores condiciones dentro de eso. Claro, totalmente. Y las prioridades se establecen cómo. Obviamente vos marcaste de la primera a 18, ¿eran? 17. No hay prioridades. Justamente es muy buena tu pregunta. Sí. Porque cuando hablamos de derechos humanos, a veces, si ustedes lo escucharon por ahí, se habla de los derechos de primera generación o los derechos de segunda generación. Sí, como una pirámide. Como una jerarquía. Primero los derechos políticos y civiles, después los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales están el trabajo, la seguridad social, la educación, la salud, etcétera. Y tercero, los derechos, los nuevos derechos, o el derecho al ambiente o a las comunidades. Esto no es jerárquico, porque, mira, fíjate qué importante, por ejemplo, nosotros lo que decimos es que todos los derechos tienen la misma jerarquía, son igual de importantes y son indivisibles, que no puedes tener un derecho si no tenés otro. Por ejemplo, el derecho al transporte, que para muchos diría, bueno, entre el derecho a que no me torturen y el derecho al transporte, prefiero que no me torturen, ¿no? Claramente esa sería tu idea. Y el derecho a la educación. Pero pensemos cómo se relacionan. En realidad, lo que estamos viendo es que el derecho a la educación yo no lo puedo gozar realmente si no tengo el derecho al transporte completo, porque no puedo acercarme a la escuela, ¿sí? Si yo no tengo el derecho a la salud, tampoco puedo gozar de ningún otro derecho, porque obviamente no voy a poder estar en condiciones físicas. Pero, por ejemplo, el derecho a la participación. Si yo, a la participación quiere decir a poder opinar sobre lo que está sucediendo. Si yo no puedo decir, estoy en la escuela y digo, bueno, miren, este profesor me está maltratando y esta es una forma de tortura, ese derecho, pierdo el derecho a la vida, pierdo el derecho a la educación, pierdo todo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que decimos es que todos los derechos están interrelacionados, porque no podés gozar, si te falta uno, no podés gozar de los otros. Pensemos en medio ambiente. Tal cual, sí, por eso, porque yo decía, el medio ambiente, ¿qué tiene que ver? Si hay pobreza, primero es el hambre, después es el trabajo. Claro. Entonces no se me ocurre, yo decía, ¿cómo una prioridad el medio ambiente? No, es que justamente la idea es que no sean prioritarios, les ponen números por una cuestión sí, pero no entendía por qué medio ambiente entraba dentro de esos 17. No, bueno, dentro de lo que son los derechos humanos,
si bien sí, históricamente las leyes internacionales, que se llaman convenciones, que se fueron firmando, empezaron con los derechos políticos y sociales y civiles, que son el derecho al voto, el derecho a la vida, Uh-huh. y después siguieron con los sociales, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿sí? Históricamente se fue dando así. Si ustedes lo piensan, acá en Argentina también, en 1800 y pico, en 1880 surge el derecho al voto y después surge los derechos al trabajo hacia 1950. Uh-huh. Y después los derechos de las mujeres, o sea, el derecho a la igualdad, también surge hacia 1950, que recién podemos votar. Entonces, fíjense que es muy importante tener todos estos derechos, porque si no, no puedes acceder al resto. Al resto, como que todos, por eso el objetivo es que estén todos articuladamente. Totalmente. Por eso es necesario que todos estos derechos se den articuladamente. Entonces, que ponga el... dale. Ahí está. Por eso nosotros decimos que los derechos humanos primero son universales, porque como les decía al principio, son derechos para todas las personas, independientemente de su condición y en todos los lugares del mundo, ¿sí? Son derechos que, por ejemplo, los derechos del niño, dentro de la Convención de los Derechos del Niño se menciona el derecho a jugar. Obviamente, en cada país el juego va a ser diferente, no es lo mismo como juegan los niños en Islandia, que en China, que en Noruega, que no sé, en cualquier lado de los países. Pero la idea es que todos los niños, no importa si son pobres, si son ricos, si son de pueblos originarios o si tienen que trabajar, etcétera, tienen los mismos derechos. Y a su vez son inalienables, o sea que nadie puede ni renunciar a ellos, ni nadie te los puede quitar. Esto no quiere decir que no suceda, obviamente. No, claro, hay un montón de gente que no goza de todos sus derechos, sí. Pero bueno, esto es un poco como cuando existe la ley es porque hay un problema, ¿no? Entonces, la idea es que hay ciertos sistemas judiciales, nacionales, internacionales, en los cuales uno puede ir a decir, se me ha quitado este derecho, y es un derecho humano, entonces lo tengo por ser persona y no importa no sé, mi condición racial. Piensen que hasta no hace mucho las personas, por ejemplo, los pueblos originarios en muchos países de América Latina no podían votar. Sí. Hasta no hace tanto, hasta hace 50 y algo de años, las mujeres tampoco podíamos votar solo por ser mujeres. Ajá. Entonces, bueno, por eso mismo, a partir de 1950, y todo esto surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan cuenta los países del horror que puede haber, surgen los derechos humanos como derechos que cuando un Estado te los quita, el resto del mundo puede hacer algo por eso. Uh-huh. Y a su vez, como dice acá, están interrelacionados, o sea que la mejora en un derecho mejora en el resto. Si yo no tengo educación, por ejemplo, va a estar también menguado mi derecho a trabajar. Claro, porque no voy a tener las competencias necesarias para un empleo. Claro, entonces, y además esa educación tiene que ser universal y para todos, porque si no, yo no voy a tener el mismo derecho porque nací en un lugar de privilegio que esta otra persona que está al lado mío que no nació en un lugar de privilegio, entonces no va a poder acceder no solamente a la educación, sino que también ese derecho a la educación se interrelaciona fuertemente con el derecho al trabajo. Uh-huh. Y con el derecho a la alimentación, que es otro muy importante. Entonces, como ven, estos derechos siempre van a estar interrelacionados. Y a su vez son indivisibles e interdependientes. O sea que vos no podés tener derecho al voto para algunas cosas sí y para otras no. Uh-huh. ¿Sí? Son derechos que todo esto hace a la defensa de la dignidad humana. Entonces, y como decíamos antes, tampoco pueden ser jerárquicamente clasificados. No es que hay uno prioritario y otro menos prioritario, ¿sí? Es verdad que hay algunos urgentes. Sí, o sea, sí, el derecho a la alimentación. alimentación. La alimentación para mí como que el primero, número uno. Si no tenés comida y no estás alimentado, no podés gozar de una buena salud ni de educar porque no ni te... nada. Sí. Entonces, claramente lo que vemos de los derechos humanos es que es toda una serie de teorías jurídicas también y de instituciones
a nivel internacional que buscan las formas de llegar a que todo esto se cumpla y a que, digamos, hacia la mayor dignidad humana y para la mejor vida de todos. Obviamente esto no es tan simple, no es tan... después de esto, esta es una introducción, después de esto aparecen un montón de formas de trabajo, ¿no? Hay cortes interamericanas, por ejemplo, la Corte Interamericana es un lugar como si fuera una Corte Suprema, pero a nivel interamericano, en la cual las personas de los distintos países pueden ir a pedir, incluso cuando la justicia de sus propios países no les ha respondido. Uh-huh. ¿Sí? Puede ir a pedir, a abocar por sus propios derechos. En estas convenciones. De estas convenciones, sí. Así que yo un poco lo que les quería venir a contar es que en Argentina está dentro de de la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es una iniciativa a nivel global y que Argentina está trabajando muy intensamente, también es como un núcleo para América Latina, uh-huh. que se está incluyendo dentro de esta iniciativa una adaptación para el nivel nacional, o sea que todos los 170 objetivos que tiene y las 170 metas que se hicieron y que se acordaron en Naciones Unidas se están adaptando a las realidades argentinas. Y esto es muy interesante porque nos permitió trabajar entre todos los ministerios, ¿cierto? Nos permite que, como ven, estos objetivos son tan grandes que nos permiten y nos obligan a trabajar coordinadamente entre todos los ministerios, pero creo que lo más interesante, y también por lo que estoy viniendo acá y nos interesa mucho presentar en este contexto y con los puntos digitales de las distintas provincias, como veo que están participando, es que también se está desarrollando una adaptación provincial y una adaptación municipal de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, estos serían todos a nivel nacional. Después va a haber otros a nivel... No son otros, son los mismos. O sea, nosotros se entiende que estos objetivos que la Argentina toma como propios y los adapta a su realidad, uh-huh. a su vez entendemos que es importante para lograr y llegar a estas metas que nos pusimos hasta el 2030, obviamente que participen todas las provincias y que participen la mayor cantidad de municipios que quieran o que puedan, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros lo que se está haciendo desde la jefatura de gabinete hay todo un equipo de trabajo que va por las distintas provincias, por ejemplo, y está viendo cómo estos objetivos nacionales se pueden traducir en objetivos provinciales. Obviamente también adaptándolos a las realidades de cada provincia. Por ejemplo, la prioridad del trabajo, calculo que la provincia debe condicionar. Claro, el tipo obviamente, de trabajo. Si son trabajos, hay toda una serie de metas que tienen que ver con el trabajo agrícola, ¿no? O sí. Con el uso de distintas tecnologías para la producción agrícola que están en duda si son buenas o no. Entonces, todos esos objetivos van a ser diferentes en una provincia vitivinícola que en una provincia de frutícola, digamos, dependiendo de cuál sea su realidad. No todas las provincias tienen los mismos problemas, uh-huh. Entonces también cada una de ellas como que está adaptándose para incluir los temas que les son más prioritarios a ellas dentro de los objetivos y así aportar a este esfuerzo a nivel país. ¿Y cuánto es el tiempo estimado más o menos para que ellos adapten eso a cada una de las provincias? Bueno, ¿es estático o se va modificando a medida que lo van implementando? No, es totalmente flexible. Cada provincia, hasta ahora la mitad de las provincias ya empezaron a trabajar y lo que se está haciendo es que a medida que se va desarrollando, cada provincia adapta para generar sus propias metas de gobierno, digamos, y esas metas genera acciones para trabajarlas.
Y eso se va a ir cambiando, y como estos objetivos son a largo plazo, son hasta el 2030, las provincias se van a poder ir sumando a medida que lo crean necesario. De la misma manera se está haciendo trabajo con los municipios, que esto es muy interesante porque en los municipios el trabajo colectivo es muy fuerte, entonces es muy interesante poder trabajar más a nivel local porque se puede trabajar con los vecinos. Por otro lado, y esto es casi, digamos, un elemento para mí muy importante, estos vieron que los derechos que acá se plantean son muchísimos, es un espectro enorme, entonces es interesante porque cuando te pones a pensar en estos objetivos, inevitablemente te pones a pensar en cuál es el diagnóstico de tu situación actual. Sí, cada uno piensa en así. Entonces, y es muy importante y es muy interesante cuando fuimos a trabajar a los municipios, cuando leen todas las metas, leen todos los objetivos y dicen, bueno, nosotros acá tenemos un problema con el tema de juventud. Entonces, y esto es casi como un ejercicio en donde primero se necesita claramente un diagnóstico de la situación previa y es muy interesante ver cómo cada municipio va realizando sus diagnósticos de sus realidades y de alguna manera les ordena un diagnóstico coordinado entre las distintas áreas de gobierno de los municipios, ¿no? Porque obviamente tienen que trabajar con las áreas de derechos humanos, con las áreas de trabajo, con las áreas de salud, con las áreas económicas. Entonces es muy interesante en este sentido poder ver cómo algo que se pensó entre todos los países, piensan que en el acuerdo estaban países que nosotros yo ni siquiera sé dónde quedan, algunos, sí, ¿no? me imagino. Kazajistán, Kuzijistán, hasta la Argentina, y que esto lo podamos también adaptar a nuestras realidades cotidianas. Bueno, ese es como el desafío y también creo que es interesante para poder pensar entre todos. Ok, perfecto. Entonces ahí nos da como un pantallazo del objetivo que era vincular las políticas públicas con los derechos humanos en estos temas relacionados a la agenda. Y después, por ejemplo, llega el 2030 ¿y qué hacen? Te hablo de ignorante. ¿Hacen una revisión de todos esos objetivos? ¿Ven cuáles se cumplieron o cuáles no? Obviamente lo van viendo sobre el proceso. Claro, en ese sentido se publican informes país, que son informes anuales, en donde se va viendo cada uno, o sea, cada objetivo tiene distintas metas y cada meta tiene un indicador, ¿sí? O sea, que cuando yo hablo de los indicadores es lo que nos sirve para medir ese progreso. Para medir si se logró el objetivo. Por ejemplo, sí, o cómo avanzó o si retrocedió. Entonces, por ejemplo, un indicador típico es la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, o la mortalidad materna. Si yo sé que si yo estoy buscando que haya mejores condiciones de salud, de alimentación, qué sé yo, seguramente la mortalidad infantil va a descender, ¿sí? O la esperanza de vida. Entonces, sobre todos estos, hay otros indicadores que son menos tangibles, como por ejemplo, no sé, cuántas personas se sintieron discriminadas durante los últimos 2 años, ¿no? Eso también se mide. Entonces, todas estas mediciones se juntan en un libro que es el informe anual, y después en el 2030 seguramente se va a hacer una revisión de todo. Yo los invito, si les interesa el tema, a ir viendo, ya se hizo el primer informe voluntario de la adaptación para los objetivos de desarrollo sostenible, pero especialmente los invito a que busquen, está en internet, está publicado, los informes país de los objetivos de desarrollo del milenio, que son los que fueron entre el 2000 y el 2015, y ahí se puede ver en estos informes finales que se presentan cómo fue evolucionando en el país o en el mundo, digamos, los diferentes objetivos que se habían planteado en su momento. Y en este sentido los indicadores es muy interesante para poder salirnos del papel del Estado y pensar que estas mediciones que va a hacer el Estado todos los años también le permite a la sociedad civil y a todos los ciudadanos ir chequeando qué es lo que cómo se está avanzando
cómo se está avanzando y cómo se está mejorando, digamos, la situación o no. También es una herramienta para la participación social, porque es una forma de que exista esta información, y el acceso a la información es esencial para la participación. Para la transparencia. Entonces, también estos indicadores y estos informes anuales van a permitir que toda la sociedad pueda ir vigilando al Estado. Que se cumplan, monitoreando que se cumpla lo que el Estado prometió, de alguna manera. Sí, de esa manera. De esa manera. Exactamente. Y esto me parece muy interesante porque poder comunicarlos a través de estos medios, como los puntos digitales, porque nos permite difundir más esto. Difundir y que realmente se use también como una forma de que se apropien de esta herramienta para poder monitorear. Imagínate esto a nivel provincial también y a nivel municipal. Claro, a mí me pasa por ahí como ciudadana que digo, sé que tengo derechos, no sé qué, pero hasta que no me pasa algo, no estoy informada de cuáles son los derechos prioritarios, cómo fueron evolucionando, qué políticas hay para cada uno de los derechos. Y hoy está bueno informarse sobre estos temas que vos proponés. Pero bueno, a veces lo que no trabajamos en el área como tuyo específicamente es como que no somos muy recurrentes de ir a ver esos indicadores. Sí, eso depende. O sea, hay ciudadanos que, por eso las organizaciones sociales también son muy importantes. Las agrupaciones de jubilados, por ejemplo, que a veces las ves como hay un centro de jubilados donde van a tomar mate y a jugar al truco. También son lugares donde los ciudadanos debaten cuáles son sus situaciones, cuáles son sus problemas, y de ahí se va dando también esta cuestión de que las propias organizaciones tengan ese diagnóstico de su situación, puedan tener cuáles son sus prioridades o sus problemas. Entonces, para cuando llegan a ese momento, es importante que el Estado les dé las herramientas para saber dónde pedir, dónde recurrir y cuáles son los derechos que ellos tienen. Porque un derecho que nosotros no conocemos nunca lo podemos ejercer. Tal cual. Si vos no sabés que tenés el acceso a la salud pública, por ejemplo, que en la Argentina es tan importante, nunca vas a ir a un hospital. Claro. ¿Sí? Entonces lo primero que nosotros decimos es que el derecho que no se conoce nunca es ejercido. Y por eso es tanto la tarea de difundirlos. Genial, y bueno, para eso están ustedes. Gracias. Yo les propongo, a ver, préstame el control. Les propongo, por ejemplo, Fanny, ¿estás ahí? ¿Está Fanny o está Armando? Ahí va a agarrar Fanny. Hola, Fanny. El problema de que se veía la pantalla negra era de otro punto. Hola, acá estoy. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, muy bien. Acá, perdón, justo estuve un ratito andando y se tuvo que ir. Y bueno, estoy como escuché todo medio por la mitad, pero es re interesante todo lo que puede escuchar, porque justamente como vos decís, a veces uno no está muy informado de todos los derechos que tenemos, y es súper valioso esto también. Como hablaba este índice que a veces, bueno, yo siempre como ayer decía, el tema de la discapacidad y la discriminación en este país está muy, todavía está muy sobre la piel, y está bueno también enterarse de los derechos que hay. Justamente como el otro día se habló de esto también, que muchas veces los lugares públicos también son los que discriminan, los que tratan de otra manera a las personas, ¿no? Entonces, como saber un poco más sobre los derechos, y también lo que estaba pensando hace un rato, que muchas veces esta cosa de, como no me salía la palabra, que no somos capaces de respetar los derechos. Hasta el mínimo derecho, por ejemplo, yo estoy mucho con la protección de los animales principalmente, y el derecho a cuidar la vida animal es algo que no se... Perdón, en La Rioja podría silenciar el micrófono. Ahí está. Perdón, hay que A ver, perdón, La Rioja si me puede silenciar el micrófono parece...
Ahí, Fanny, gracias La Rioja, volvé, que te perdimos. Ahí estás. Acá estoy. Sí, seguimos, sí. Sí, como dije, como esto es que yo veo que lo más mínimo no se respeta. Entonces creo que tenemos que empezar a respetar desde el más mínimo el derecho a la vida y después empezar con los otros derechos. En mi opinión, ¿no? Por supuesto. Sí, Y la compartimos. Y la compartimos, Fanny. Gracias. No, a vos, por estar siempre. Pasamos ahí arriba que dice que yo no llego. Yo estoy chicata. ¿Chimba? Funes. Funes, a ver, Funes. Pero si no hay nadie, ¿no? No, arriba de todo. La Rioja, ¿pudieron escuchar algo? Y La Rioja tiene dos. Sí, porque hay uno que está... a ver, chimbas... No, fíjate que el primero y el último Sí, son están iguales. repetidos. Leo, ¿estás por ahí? ¿Dónde conozco a Leo? Hola. Hola. Leo no está. ¿No está Leo? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. No, tuvo que salir. ¿Y pudiste escuchar algo de la videoconferencia? Muy poco. Muy poco. Muy poco, bueno, porque Leo es uno de los interesados en que se dé la temática de derechos humanos en el punto. Yo después igualmente a todos los puntos les voy a hacer una cosa, los voy a poner en un mail con tu presentación y en contacto con vos para que todos los puntos puedan acceder a lo que dio hoy y la tengan ella de contacto por si quieren hacerle alguna consulta. A ver, Marisol. O Lucio. Hola, Marisol. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Pudieron escuchar algo con Lucio sobre derechos humanos? Sí, algo pudimos escuchar, acá está dividido, no se entiende muy bien, pero sí, la parte de derechos humanos. Sí, nos pareció muy interesante el tema de los objetivos a realizar. La verdad que sería un logro muy grande, digamos, es a largo plazo, pero a poco ir cumpliéndolo sería muy importante. Más como nosotros, como bueno, que Mariana más sabe, nosotros nos establecemos en un barrio periférico, así que nos sorprende también día a día escuchar historias de necesidades uno ya da por sentada y bueno, lamentablemente unos no tienen acá. Y la igualdad en que podamos establecer entre todos los ciudadanos. Sí, que todos podamos colaborar y también monitoreando es una forma de colaborar, no el cumplimiento. Claro, Exacto. totalmente. Bueno, gracias chicos, nosotros nos vamos a esperar entonces el viernes que viene con otra videoconferencia del ciclo. Ahí no veo, perdón, yo me acerco porque no veo, los puntos están muy chiquititos de acá. Me cruzo por la cámara. Tenemos Sauce de Luna Entre Ríos. Alberto. No veo, está muy chiquito. Alberto, ¿estás por ahí? Bueno, Sauce de la Luna Entre Ríos es uno de los puntos más nuevitos que tenemos y que estaban ahí escuchando la videoconferencia. Alberto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí Alberto está, parado un poco para... Hola Alberto. La Rioja me aparece siempre en pantalla, así que los voy a invitar a La Rioja si quieren hacer algún comentario. No, ahí está. Sí, yo te veo. Hola. Hola, La Rioja, ¿cómo están? Bien, bien. Ahí estamos con la intención de integrarnos. ¿Son nuevos en La Rioja? Sí, es una experiencia nueva para nosotros y hemos sumado en esta oportunidad a un equipo interdisciplinario que se llama Crecer Sanos. Ok, y el equipo, ustedes, el equipo digitales, ¿qué tipo de ciudadanos acude? Y el trabajo fundamental de este equipo es atención de salud de los chicos en edad escolar, vinculados principalmente a la problemática de salud
en relación a la educación. Ok, bueno, es esto de los derechos de vinculado al trabajo que hacen día a día. Sí. Hay, se fijan, si les interesa seguir con el tema, pueden encontrar en la página de ODS Argentina todo un documento que hay sobre niñez y derechos, que es muy interesante porque está pensado no para que aprendamos nosotros, sino para que los chicos propios vayan sabiendo cuáles son sus derechos, y es muy divertido, como está puesto con dibujos y todo, así que les recomiendo que lo puedan, los que están trabajando en niñez, pueden acceder a esa herramienta que es muy buena. ¿Usted sería tan amable de quedar en la página para poder... Sí, igual quedate tranquilo, que yo tengo anotados todos los puntos que participaron hoy, y cuando termine le voy a poner en contacto a ellos, con todos nosotros las videoconferencias, les explico que son nuevos. Copiamos a todos los que estaban con el especialista, entonces van a acceder al material que ella expuso, y además van a tener, les paso los links, ella les va a pasar los links y todas las cosas. Perfecto. ¿Sí? Bueno, espero que sigan participando del ciclo de videoconferencias. Nosotros, como le decíamos, hoy fue un viernes que fue un caso excepcional, pero la videoconferencia también lo está siguiendo el Dorado y Rafaela desde streaming, porque como lo estamos pasando en vivo y en directo por el canal de YouTube, algunos lo están viendo por ahí. Y quería decirles que el jueves que viene, porque hoy fue viernes por excepción, ya tenemos otro de los temas, derechos humanos de las personas adultas mayores. Así que si quieren convocar a adultos mayores, pueden venir. La idea es reflexionar sobre las políticas públicas en derechos humanos tendiente a garantizar el derecho que tienen las personas adultos mayores. Es también a las 10 de la mañana, así que bueno, los esperamos entonces el jueves que viene. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar, tengan un buen fin de semana y los empiezo a molestar para las videoconferencias el lunes. Así que bueno, descansen del fin de semana y descansen de mí. Les mando un beso a todos los puntos.